Bueno, seguimos aquí en La Brújula, por Radio La Luna AM 1140 y estamos comunicados con Eduardo Romanín, que está en Italia. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Mario y Daniel, bien, estoy bárbaro, en un clima bárbaro, en fin, pasando unos días acá en la Italia. ¿En qué parte de Italia estás? Estoy en el sur de Italia, en la Puglia, en un lugar, en una ciudad, pueblito, que se llama Gallipoli, que tiene uno de los mares más turquesas que te podés imaginar y con una temperatura en el agua que es magnífica. Así que en este momento son las 6 de la tarde, tengo 30 grados, así. Que bueno, me imagino que esto los llenará de envidia a ustedes, porque absolutamente. Qué mala vida, Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Escúchame, Eduardo, ¿cómo estás viendo? Ha viajado a Europa Alberto Fernández, ha estado en España y Portugal, y un poco el cambio en la política exterior de la Argentina tendría que ver con no alinearse tanto con Donald Trump y los Estados Unidos, sino compensar con una mejor relación con Europa. Desde Europa, ¿cómo estás viendo esto de Alberto Fernández y además cómo está Europa en general y qué importancia le está dando al Mercosur? Bueno, Europa en general está confundida, ¿no, Mario? Hay una frase muy interesante que dice que Europa no se resigna a ser el museo del mundo y no alcanza a ser, como fue en otras épocas, el laboratorio de ideas del mundo. Entre esa dualidad que tiene, entre ser un museo y ser un laboratorio, está todos los días buscando liderazgos que no encuentra en situaciones muy contradictorias. El Brexit de Johnson es algo que alarma a los demócratas europeos. La salida de Salvini, que fallida para él, marca acá en la Italia una situación también difícil. El ministro de Economía de Italia hoy es un hombre del PCI, del viejo Partido Comunista Italiano, lo cual marca realmente la contradicción y la desorientación que tiene Europa como laboratorio de ideas que fue en un antaño, a hoy que efectivamente no logra avanzar, cubrirse de una brecha tecnológica que es muy, muy fuerte y que acá se siente también. Es más, Europa no alcanza a definir en este momento cuál es el papel que tiene en esa puja mundial que ya es visibilizada por todos como la gran pelea del siglo XXI, que es entre Estados Unidos y China. Y ahí es donde las zonas periféricas de Europa encuentran que no tienen cabida y no logran ubicarse en esa pelea dentro de los cánones tradicionales. Y lo de Alberto Fernández fue positivo en realidad para los europeos y para los argentinos, porque él se mostró muy partidario tanto en la visita que hizo al presidente de España, Sánchez. Yo estaba justamente en ese momento en España, que fue muy bien acogida, sobre todo por los conceptos que tuvo Fernández hacia el Partido Socialista Obrero Español, con el cual vos sabés que me une una afinidad ideológica y afectiva. Pero después la ratificó esa línea en la entrevista que tuvo con el premier portugués, también un hombre del socialismo, en donde él marcó que efectivamente la prioridad de los argentinos debía ser, como muchos lo entendemos, lograr o afianzar una buena relación con esta Europa que fue la que a nosotros nos sirvió como cuna de cultura, de ideología y demás. Así que en ese aspecto fue favorable, más allá de las chicanas, mezquindades y demás que la gente del PP en la España o las chicanas clásicas de la derecha argentina que cuestionaban el hecho de que Fernández haya hablado en un parlamento como es las Cortes Españolas sin haber avisado previamente. Más allá de eso, lo que ha logrado la visita de Fernández es desencajar un poco la idea de que el peronismo de Argentina se asocie
automáticamente y mecánicamente a lo que puede ser un movimiento Cinque Stelle en la Italia o al movimiento Podemos en España, sino que está en un concepto más amplio, más europeizante que tuvo Fernández, y que me parece que en este momento que Europa, insisto, se debate entre ser museo y ser laboratorio, bueno, las buenas ideas que puedan llevar desde Latinoamérica son bien recibidas y encuentran un sustento muy fuerte en las dirigencias europeas, porque realmente son anclas o puntos donde se pueden señalar o afincar determinados conceptos y ideas generales. Ujú. Así que bueno, ha sido bien recibido esto, y que ojalá que en la Argentina esto se confirme. Y de todas maneras, Mario, para nosotros y Daniel, esa idea que tuvo mucho tiempo vigente en la Argentina, porque el peronismo con Perón significaba ni yanquis ni marxistas, peronistas. Bueno, en este viaje, de alguna manera, el presidente impectore, como acá se lo llamó a Alberto Fernández, la desmintió, la descalificó, porque el acercamiento que tuvo a ideas socialdemócratas o socialistas democráticas y demás, o progresistas, si se quiere ser más cauto, han sido manifiestas y han ido a combatir esa especie de macartismo que ha sido tradicional en muchos sectores del peronismo argentino. Ujú. Bueno, quiere decir que tenés una mirada positiva al respecto. Europa, ¿por qué Europa hoy no produce ideas como en el pasado? ¿Está envejeciendo? ¿Qué es lo que sentís vos? ¿Está aburguesada? ¿Tiene un confort que la lleva a la comodidad? Sí, ¿Qué es lo que pasa ahí? yo creo que hay mira, yo te voy a recomendar que leas o que tengamos la posibilidad de amplificarlo en su momento, una charla que tuvo don Felipe González en España hace unos días al diario El País. Y él señala este envejecimiento de ideas y demás, pero lo atribuye a un oscurecimiento o apañamiento o empañamiento del capitalismo europeo. Él dice que el capitalismo financiero, que es lo que acá se ve, ha impedido que surjan los clásicos imprenditori o los laboratorios de ideas que innoven y que tecnológicamente vayan achicando la brecha inmensa que efectivamente se nota acá, que en los últimos 20 o 25 años o 30 años no ha habido un descubrimiento, un aporte tecnológico de Europa hacia lo que es el gran mundo capitalista. Entonces, la razón por la cual esto, yo creo que es producto fundamentalmente de que a partir de la desaparición de las fronteras ideológicas con lo que se llamaba la Guerra Fría y demás, ha provocado, sí, un envejecimiento en cuanto a ideas y una falta de liderazgos. No encuentran los partidos políticos, los dirigentes europeos, no encuentran cómo posesionarse en esa puja que efectivamente está cubriendo a todo el mundo y que se avisora como la puja de la pelea, la gran pelea de los pesos pesados del siglo XXI, que es China con Estados Unidos. Entonces Europa no encuentra líderes, ni ideas, ni situaciones que le permitan encontrar un sendero en esa pelea y una posición que signifique que los europeos estén a resguardo, porque en definitiva, Mario y Daniel, muchos europeos no están con Trump formalmente. En declaraciones públicas lo critican y demás, pero muchos también no dejan de señalar que lo que les extrae, lo que ha provocado este hombre Trump en la Europa es un gran debate de cómo es el capitalismo, si es el capitalismo
yanqui el único que puede de alguna manera ir controlando, ir marcando los pasos, o que efectivamente hay otras situaciones que lamentablemente todavía no han emergido, pero que pueden ubicar la crisis del capitalismo financiero, que efectivamente está muy a la vista, y que domina todos los esquemas hoy de Europa, de los distintos países europeos, es un capitalismo financiero, no hay el Banco Central de Europa es el organismo más fuerte que a partir de Maastricht se ha podido gestar. Entonces, ese capitalismo financiero que va empujando y que va impidiendo que emprendedores, avances tecnológicos o pequeños y medianos empresarios puedan desarrollarse, hace que vean a Estados Unidos como la cuna. Hay una frase muy buena que es un emprendedor, un inventor europeo, donde logra un invento, una idea, por ejemplo, próspera, interesante, inteligente, a donde va a encontrar financiamiento va a ser en Silicon Valley, no acá en la Europa, porque aparentemente lo que ellos están viendo es que el capitalismo financiero europeo no alcanza a meterse en esa pelea ni alcanza a desarrollar un volumen que les permita generar avances tecnológicos fuertes y demás que son los que en este momento marcan la trascendencia de las naciones. Yo creo que esto se debate o esto se da, esta pelea se da en esa puja entre ser un museo y ser un laboratorio. Un laboratorio fue Europa históricamente, en toda su vida, hasta principios del siglo, de la década del 60, del siglo XX. Después de la Segunda Guerra y demás, se generó, en esto era el PCE italiano, de Berlinguer, era el partido más innovativo en materia ideológica y de trayectoria, que avanzó más hacia la democratización de los partidos políticos. Bueno, lamentablemente eso, a partir de que terminó con la Guerra Fría, se fue humedeciendo y no generó nuevos brotes que permitan ilustrar y demás. Y los que quedaron en el camino, o los que aparecieron en el camino como variantes interesantes para ver, son estos Podemos en España o Cinque Stelle acá, que no alcanzan a definir las variables, no alcanzan a emerger con liderazgos netos. Por ejemplo, en Italia, el movimiento Cinque Stelle estuvo hasta hace un mes aliado con Salvini, y Salvini provocó la caída de gobierno pensando que iban a llamar a unas elecciones y iban a ser ellos los herederos de todo un proceso de radicalización hacia la derecha que tiene efectivamente el pueblo italiano por situaciones que no vienen al caso, pero la inmigración, por ejemplo, la crisis económica la ha llevado a asumir posiciones que en otra época fueron muy mal vistas y que en este momento son asumidas por la mayoría de los habitantes de estos lares, ¿no? Escúchame, te hago otra pregunta que tiene que ver con el efecto de la ruta de la seda, porque en definitiva Europa, cuando uno la mira en el mapa, es Eurasia, digamos, y Asia tiene mayor volumen que la propia Europa, sobre todo con el despliegue, digamos, de los tigres asiáticos, el despertar de la China, claro, y de la India. ¿Qué pasa con la ruta de la seda y el impacto sobre Europa? Bueno, lo que emerge de China, sobre todo es el ícono de esa ruta de seda que simboliza el poder de los asiáticos en el universo, en el juego del mundial, es tan evidente que hace que la misma Rusia, con historias desde el estalinismo al zarismo, se vea obligada a negociar con los chinos un lugar en esa ruta y
y a ser vista por los chinos no como un par, no como un par. Los chinos, el único par que ven en el mundo son los Estados Unidos. La única que vale, la interna que vale de ellos es la interna que tiene con Estados Unidos. Pero los lleva a que el comercio mundial, que efectivamente ha aparecido los tigres asiáticos, los chinos, bla, bla, como un gran factor movilizador, mucho más dinámico, mucho más innovativo, mucho más atractivo, hace que Europa se ha quedado un poco en las gateras, diría, en términos turfísticos. No aparecen rutas comerciales innovativas, materias innovativas en comercio o en tecnología que logren salir de este adormecimiento que tiene. Encima, lo que antes era visto como una alianza natural con Estados Unidos, hoy en muchos dirigentes europeos está visto como una subordinación que tiene Trump o que pide Trump o que exige Trump en esa pelea con la China a la Europa histórica, tradicional y demás. Entonces, eso les quita un espacio, no les da la posibilidad de desarrollarse, más allá de que el estado de bienestar y todas esas situaciones que son fruto de años y años de que vos bien caracterizás en tu libro de socializar la riqueza o profundizar los desarrollos tecnológicos y demás, le traen a este pueblo. Este es un pueblo que vive muy bien, tanto en España como en Portugal, como en Francia o como en Italia. El estado de bienestar sigue estando presente, sigue teniendo una gran vocación de redistribución de la riqueza y demás, que cosas que para nosotros, acostumbrados en las últimas épocas a políticas de ajuste, nos llaman poderosamente la atención y nos desmienten, Mario y Daniel, nos desmienten esa tesis tan manejada por los monetaristas argentinos, donde en lugar de hacer, como decía Juan B. Justo, tengamos una moneda sana, que es la que va a permitir el desarrollo y demás, pusieron todo su énfasis en el déficit fiscal, que aquí en Europa, en Italia, ahora está programado por el Fondo Monetario Internacional en el año 2020 un déficit fiscal del 3.5 del Producto Bruto. Tremendo. Son miles y miles de millones de euros son. Entonces, vos decís, si estos países que tienen una rigurosidad a través de un Banco Central Europeo muy, muy importante, aceptan que puede haber un nivel determinado de déficit fiscal que les permita seguir con políticas de bienestar y demás, quiere decir que no todo el color que nos pintan nuestros liberales de ultranza es cierto, porque hay posibilidades de desarrollo con economías y monedas estables y sanas, aún con una cuota de déficit fiscal que pueda ser subvencionada o solucionada a través de distintos mecanismos, ¿no? Así es. Bueno, escúchame, entonces, cerrando ya, la última y cortita. ¿Qué ves vos que pueda beneficiar a la Argentina y a nuestro pueblo en esta relación con Europa? ¿Qué beneficios concretos pensás que pueden surgir, dado que parece que la alianza o el mercado único entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur no es realizable en el corto plazo? Bueno, no es realizable porque, pongamos las cosas en claro, ¿no? Que nos sirva esto para marcar cuáles son los inconvenientes. En Europa, la derecha, la ultraderecha, la derecha más tradicional, la derecha más rabiosa, es la que se opone, Mario, sí, a estos acuerdos. No es la izquierda progresista, ni los sectores medios, no, son los agricultores, son los empresarios que responden a
a concepciones ideológicas muy, muy ortodoxas, en donde dicen, nosotros nos vamos a sumar a más pobres. Tengamos claro que el desarrollo nuestro, así como se oponen a la inmigración masiva, se oponen también al comercio masivo. Para nosotros, en la Argentina, la posibilidad de entrar a un mercado en un momento no de furia, no de esplendor de ese mercado, pero que significan 500 millones de habitantes más que puedan recibir nuestros productos y demás, nos tiene que significar una posibilidad. Yo no digo que sea la gran vaca muerta de la economía argentina. No, me parece que lo que sí hay que ensayar es ampliar el mercado, abrir puertas y sobre todo mejorar las condiciones de competitividad que nuestra economía, lamentablemente, por distintas razones históricas y demás, en muchas áreas adolece, ¿no? O sea que no tengamos miedo, esta sería mi visión, ¿no? No tengamos miedo a ingresar en este mercado. Por ejemplo, yo te voy a hacer un ejemplo muy típico y muy, muy fácil que Daniel lo va a entender muchísimo, porque él tiene esa vocación como la tengo yo. Con los vinos. Por ejemplo, el vino argentino es acá absolutamente competitivo. No tengas ninguna duda de eso. Claro. Y el vino implica un mejoramiento de las cepas, del cultivo, bla, 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 y un ingreso que se puede multiplicar. Entonces, esta posibilidad, que así como en el vino se puede dar en muchísimos otros sectores, no me hablé de los autos, porque los BM acá o los Mercedes son muy difíciles de competir, pero sí hay rubros que efectivamente a nosotros nos pueden dar salidas económicas. ¿Cuál es el gran problema comercial de Argentina, Mario? Nosotros, los que ya pasamos de alguna etapa de vida, y por una edad nada más, sabemos que los déficits de dólares, los estrangulamientos del déficit comercial, de la canasta comercial, significan en determinado momento que nos falten los dólares. Y los dólares, ¿cómo se logran que avancen en la Argentina? Y hasta ahora se ha aplicado la doctrina esta liberal clásica de hacer la bicicleta financiera. Este gobierno efectivamente está pagando tasas del 75, el 80%. Y no es a través de exportaciones genuinas que se logran esos dólares. Si nosotros logramos mejorar condiciones de competitividad, tenemos una gran ventaja en visto a lo que es este mercado, este continente. Nuestra pampa húmeda, nuestra Humus 3, es una de las terceras praderas más fértiles del mundo. Quiere decir eso que si a eso le sumamos las economías regionales, la pesca y demás, nosotros tenemos posibilidades serias, de competir en este mercado y ampliar este mercado hacia niveles que efectivamente nos hagan superar esa falta de dólares histórica y suplantarla por una abundancia en dólares que ojalá que se pueda dar en algún momento, pero que me da la impresión de que nosotros no podemos renunciar de antemano a explorar ese camino. Me da la sensación de que si no lo exploramos, le estamos haciendo el juego a una ultraderecha europea y a la clásica derecha argentina, que efectivamente no va a querer ser proteccionista cuando le conviene y aperturista cuando no le conviene, ¿no? Así que esta es la posibilidad que me da la sensación de que nosotros tenemos que explorarla con pasos cautos, ¿no? De pie de plomo, pero seguir avanzando, no negarnos de entrada a eso, porque efectivamente eso, mirá, cuando se habla de la reforma laboral en la Argentina, por ejemplo, que es un tema que a todos nos duele y a nosotros como socialistas mucho más y demás, hoy acá ya no se discute la jornada de 8 horas, Acá lo que se está discutiendo en Europa, en Italia, en Alemania, en Francia y demás, es el salario por hora. El salario por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que la visión que hay del trabajo en relación de dependencia es otra la visión que había en el siglo XIX. Sí, claro. Y es otra
la manera de encarar este tema, porque si el salario es por hora ya no cabe la jornada semanal, la jornada mensual, nada. Hay que ver cómo se va desarrollando eso y cómo se va, todos los días va cambiando. Entonces, en esta competencia entre quedarse quieto y ser un museo o ser un laboratorio, nosotros los argentinos tenemos una experiencia muy, muy fuerte, porque efectivamente si hay un país que es un laboratorio de cosas buenas y de cosas malas, es la Argentina. Hasta mirá vos que aparece ahora Maradona dirigiendo a Gimnasia, pobrecito, en un estado, y eso hay que tener creatividad, ¿no? Hay que ser innovativo. Escúchame, la última. ¿Cómo ves, con respecto a los precios que tenés allá y los que tenés acá, cómo ves el turismo receptivo de Argentina de turismo europeo? Bueno, puede ser una variante muy, muy explotable, porque nuestros precios son, con el tipo de cambio del dólar a 60 mangos, son absolutamente competitivos para lo que es acá. Acá comer en un lugar más o menos mediano, no hablo de un gran restaurante, te cuesta 20 euros, Mario. Y 20 euros son 1.200 mangos argentinos o 1.300 pesos argentinos por persona. Eso en la Argentina se puede comer todavía por esa plata, y menos. Creo que por mucho menos. Por también. Mucho menos. Y alojarse también todavía es más caro esto, lo cual hace que a través de una promoción importante, el problema nuestro, cada día me toca desgraciadamente visualizarlo más, es que somos impredecibles los argentinos. Somos los argentinos el problema de los argentinos. Totalmente. Porque las condiciones que tenemos para avanzar y marcar y decir, bueno, nosotros podemos arrancar por este lado, que nos va a generar un montón de divisas, el turismo, tenemos riquezas naturales, bellezas naturales, cosas formidables en todo el país, en general. Bueno, explotémoslo. Yo lo que creo que hay que, en serio, meterse en la cabeza que entre muy poquitos no se saca el país adelante. Que se necesita un 80% de los argentinos encolumnados en 3 o 4 o 5 grandes temas que empujen todos y que nos permitan definitivamente agotar con lo que sí aquí no se ve y en la Argentina cada día más se ve, lamentablemente, ¿no? Que es la pobreza, la extrema pobreza. Acá no se ve gente tan paupérrimamente pobre como en la Argentina. Que nosotros tenemos prioridad en agotar eso y en combatir eso, y sí, obviamente. Y que para eso que desaparezca se hace falta juntar al 80% de los argentinos en un proyecto común, y también es cierto. Y a los marplatenses nos toca mucho, mucho de cerca eso en la próxima elección, que me adelanto a tu próxima pregunta, que la tenías, Inspector, sobre quién va a ganar en Mar del Plata. A ver, decinos eso y cerramos. Dale, ¿quién va a ganar Mar del Plata? Mira, yo sí creo que si se da la tendencia que viene dándose en las últimas elecciones, que es nacionalizar la elección de Mar del Plata, Mar del Plata ya no es la época de Bronzini, de Fabricio, de los socialistas, que la hicieron esa ciudad. Pero la hicieron enfrentados a un poder provincial o un poder nacional que no les era demasiado benévolo. Hoy es muy difícil gobernar una ciudad con casi 1 millón de habitantes y un presupuesto que la constituye prácticamente en una provincia, una de las 10 provincias más ricas de Argentina en monto de presupuesto. Muy difícil si no logran un encaje pleno a nivel provincial y a nivel nacional. Si eso que se viene repitiendo en las últimas elecciones se repite en octubre, seguramente la pelea va a ser entre Montenegro y esta chica Raberta. ¿Cuál de los dos puede ganar? Si vos me pedís a mí una expresión de deseos, yo preferiría que gane Raberta, por otra situación. Sí, pero como expresión de deseos mía, yo me quiero, en esto quiero ser
muy claro. La conformación de Mar del Plata sigue siendo muy difícil para una mujer y para el peronismo. Entonces, lamentablemente le veo en este momento, salvo que aparezcan hechos nuevos y demás, una gran posibilidad a este hombre que no es de Mar del Plata, a pesar de haber nacido allí, y con el cual me perdí una botella de vino porque le aposté a él que Baragiola le ganaba en las PASO, y después me la fue a cobrar a la Campiña especialmente. Y así que, bueno, yo lamentablemente quisiera que la expresión de decía mío se viera fortalecido por una renovación de dirigencia, bla, 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 bla. Pero Mar del Plata es Mar del Plata. Y si el radicalismo y parte del socialismo y estos hombres del PRO se juntan, y todavía sigue siendo una ciudad un poco gorila. Bueno, hasta aquí llegamos, Eduardo. Bueno, te agradezco mucho cuando estés de vuelta por aquí, te venís por la radio. A Laura, a todos los amigos, y que los recuerdo permanentemente, y ya cuando llegue allá a principios de octubre me voy a quedar unos días en Buenos Aires, y vamos a ir a comer y a charlar un poco para saber cómo está la situación en Argentina. Dale, ¿vale? mandale un beso a Vivi. Un abrazo, Dale, Eduardo. Chau. Bueno, hemos hablado con Eduardo Romanín, vamos a un tema y después volvemos para el último tramo de la radio.